nombre es William Flores. Estoy muy agradecido de la oportunidad de participar en este quinto Congreso de Genealogía 2020. Agradezco al comité organizador la oportunidad que se me ha dado. En esta ocasión mi deseo es hablar sobre la experiencia personal, una de las experiencias personales que me ha proveído el realizar mi genealogía. Sí, en lo personal prefiero llamarlo historia familiar, porque esto no solamente implica registros biográficos, sino que también vivencias de nuestros antepasados. En mi niñez y juventud yo conocí del tema de la genealogía generalmente por televisión, por cine, y siempre estaba asociado con encontrar una herencia, o estaba asociado con descubrir antepasados famosos, que ya fuera héroes o no tan héroes, pero personajes destacados de la historia, ya fuera nacional o incluso mundial. Y entendía que para llevar a cabo esta tarea de genealogía se requería de un genealogista. En cuanto a esto último, un profesional siempre aporta una investigación rigurosa y calificada, pero establecer una línea de ancestros ya no es tan complicado gracias a plataformas como lo es FamilySearch.org, que supongo que hay otro invitado a ir a hablar un poco más a fondo sobre esto, pero que Family Search nos ha dado la posibilidad a cualquier persona, en el mundo incluso, de poder reconstruir o crear o investigar su historia familiar. De esta manera puede saber quiénes fueron sus ancestros, de dónde provenían y cosas así. Y respecto a lo primero, una genealogía efectivamente no es un asunto de herencias o de una descendencia destacada. Pero qué bien si estas cosas ocurrieran, ¿verdad? Pero sí nos ayuda a conocer nuestros orígenes, y este conocimiento nos va a aportar información que nos puede ser de gran ayuda para comprender y valorar quiénes somos e incluso poder trazar un poquito de nuestro futuro, de los tiempos por venir. Los resultados de una genealogía, como les dije, prefiero llamar historia familiar, son incalculables y nos pueden ayudar a sacar conclusiones que son inspiradoras. Con mi historia familiar he logrado trazar un factor interesante que revela un poco de la personalidad de nuestra familia. Bueno, empiezo. Mi primer apellido es Flores y soy originario de Escazú. A su vez, esta rama, a veces me gusta bromear, decir o jardín de flores, proviene de un tronco original salido de Cartago más o menos en el año 1700, cuando una esclava de nombre Josefa fue liberada por sus dueños, entre comillas dueños, y como agradecimiento esta familia le cedió el apellido Flores, que era el apellido de la familia de ellos. Aunque todo parece indicar que a pesar de la aparente generosidad de los amos, Juana era hija del jefe de la familia con otra esclava. Y los historiadores han establecido la razón de esto. Resulta que los dueños de esclavos, para tener más esclavos y no tener que comprarlos, pues preferían fabricarlos. Bueno, de los varios hijos e hijas de Juana, estos se mudaron a distintos puntos de la geografía costarricense, dando origen a la mayor parte de las familias criollas de este país, entre ellas la mía en Escazú. Estos Flores fueron campesinos y agricultores que se establecen y se dedican a esas actividades de acuerdo a mi historia familiar. Son terriblemente apegados al terruño. Desde su llegada a Escazú en el siglo de 1700, ¿verdad? Y pico, solo hasta tiempos muy recientes es que hemos empezado a abandonar la llamada Ciudad de las Brujas. En mi caso, desde hace 25 años vivo en Heredia. En Escazú han permanecido mezclándose con las familias del lugar, dando a que todos los Flores en Escazú seamos primos en diferentes grados de consanguinidad. Bien, esto nos lleva a la conclusión de que a los Flores los ha caracterizado el sedentarismo. O sea, allí donde llegan, ahí se quedan. Ahora, mi segundo apellido es García.
Y aquí el asunto cambia de una manera radical. Por ejemplo, en 1803, José García Cruz nace en Alajuela. Su hijo Isidro García y su hijo y el hijo de Cirilo García, todos ellos permanecen viviendo en Alajuela hasta que Cirilo decide irse a Sabanilla de Alajuela. Allí nace mi abuelo Julio García. Llega el momento en que Julio García y su familia deciden mudarse y se mudan a Grecia de Alajuela, donde se casa con Etelvina Estrada, quien es mi abuela, o quien fue mi abuela. Y de allí se van a vivir a San Carlos. En San Carlos nace mi madre, Maruja García. Entonces ya empezamos a ver allí un comportamiento un poco nómada del lado de los García, que empiezan en Alajuela, luego a Sabanilla, luego a Grecia y luego a San Carlos. Mi abuela, Etelvina Estrada, es de una familia Estrada que es originaria de Moravia en San José, que a su vez habían venido de Moravia y se trasladaron a San Carlos con el fin de hacer lo que hacían muchas personas en esa época, era abrir montaña. Entonces ellos participan en la creación de varias comunidades allá en la zona de San Carlos. Allí mantuvieron contacto con familias de Grecia, de Alajuela, que es donde nace mi abuela Etelvina. Bueno, volviendo a los García Estrada, cuyos hijos, bueno, mayormente eran hijas, solo hubo un varón, nacieron en San Carlos y de nuevo se trasladan a Grecia. De allí, algunas hijas empiezan a trasladarse a San José. Una de ellas termina viviendo en Escazú. La mayor parte del grupo, desde Grecia, se mudan a vivir a Turrialba. O sea, estamos hablando de que es un traslado casi al otro lado del Valle Central, ¿verdad? Y allí permanecen algunos años. Poco a poco, los miembros de la familia van estableciendo en Escazú y alrededores, hasta que finalmente la mayor parte termina residiendo en dicha localidad, a 50 metros de donde vivía la familia Flores Marín, donde mi madre Maruja conoce a mi padre Roberto Flores. Para el año de 1956 se casan. Mi conclusión es que la familia García sigue siendo nómada. Era muy diferente a los Flores y que las posibilidades de que mis padres se conocieran eran bastante remotas, porque los García pudieron haberse establecido en cualquier lugar. Hubieran quedado en San Carlos, hubieran quedado en Grecia, en Alajuela o en Turrialba, pero algo los condujo hasta Escazú y allí los Flores se unen con los García y así nace toda mi generación. Pero yo no digo que sea casualidad, porque la historia familiar me ha enseñado que no hay casualidades. Todo como cumple un propósito. Esa es una de las cosas que a mí me inspira mucho, y particularmente en cuanto a la historia de mi familia. También creo que salimos muy García, pues solo 2 de los hijos de mis padres residen de forma permanente en Escazú. La raíz García ha logrado que los Flores nos transportemos o nos trasplantemos a otros jardines. Muchas gracias.